El orden de los factores sí altera el resultado. ¿Ustedes qué creen? ¿No? El orden de los factores en el reino de Dios, nos faltó el reino de Dios. El orden de los factores en el reino de Dios sí altera el resultado. Amén. Porque la lógica, ¿cuál es? ¿Cuál es la lógica? Que el orden de los factores no altera el producto, ¿cierto? Eso es lo que aprendimos en matemáticas, ¿cierto? O 6 por 3, 18 y 3 por 6, 18. ¿Sí o no? Y entonces nosotros este principio en nuestra lógica puede ser completamente invariable, pero para el reino de Dios sí cambia por completo. Amén. Por completo, ¿cierto? Y se convirtió este principio en una filosofía de vida, ¿cierto? Hacemos las cosas a nuestra manera, esperando que al final haya un resultado. Y en la vida cristiana esto no funciona así, mis hermanos. Bueno, tenemos que hacer las cosas conforme a la voluntad y al propósito de Dios, sin alterar sus prioridades. Amén, iglesia, amén. Y vamos a Isaías 55, 8, 9 y lo vamos a leer en dos versiones. Creo que las tienes ahí, ¿no? Bueno. Dios dijo: no pienso como ustedes, ni actúo como ustedes, ¿qué? Actúan. Tremendo, ¿no? Mis pensamientos y mis acciones están por encima de lo que ustedes piensan y hacen, y están más alto que los cielos. Les juro que es así. Entonces, sí hay ese cambio de resultados en el reino del Señor. Dios dijo: yo no pienso como piensan ustedes. Y a veces queremos meter al Señor en nuestros formatos. Amén. A veces nos desesperamos porque Dios no piensa ni actúa como nosotros queremos. Amén. Y en Reina y en Nueva Versión, ¿cuál la tienes ahí? Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Pero mira la traducción, la que vimos ahora, realmente es mucho más clara para estos tiempos. Amén. A veces es importante que podamos leer varias versiones para poder tener un mayor discernimiento sobre lo que el Señor quiere enviarnos, el mensaje que Él quiere enviarnos, ¿no? Entonces, no podemos alterar el orden del Señor. Y vamos a ver 4 principios muy básicos, pero que tienen un contenido espiritual muy importante. Y el primero es ver para creer. Amén. Pero nuestra incredulidad, y como estamos en el proceso, lo hacemos, no lo hacemos al contrario. El principio del reino es creer para ver, pero nosotros estamos adaptados ¿a qué? A que si no vemos no vamos a creer, ¿no es cierto? ¿Es así o no, iglesia?
¿Les estoy aburriendo? Ah, pero es así, iglesia, ¿cierto? ¿Qué fue lo primero que dijo Tomás, el apóstol Tomás, cuando le dijeron que el Señor había resucitado? Si no metía su dedo en la llaga, no creía, ¿cierto? Y el Señor, ¿qué dijo? ¿Qué respondió? Dichosos aquellos que aún sin ver han creído. Y ese es el evangelio, iglesia. Tenemos que romper paradigmas y tenemos que salir de mucha comodidad porque realmente no avanzaremos, ¿sí? En el mundo sí era ver para creer, ¿o no? Ese era el mundo, ver para creer. Pero en nuestra vida cristiana, el Señor nos da una total, nos desafía a que realmente podamos entender la importancia de quebrar nuestra insensatez a través de tener una vida plena en Él. No podemos, iglesia, alterar el orden establecido por Dios. Amén. Ahora, ¿y qué pasa aquí con este concepto? ¿Recuerdan ustedes, con este principio, perdón? ¿Recuerdan ustedes a Marta, la hermana de Lázaro? Le envían un mensaje al Señor que Lázaro estaba muy enfermo, que estaba a punto de morir. Pero el Señor no es que se hubiera hecho el sordo. Había un propósito de parte del Señor para la vida de Lázaro y de todos aquellos que realmente eran sus opositores. Amén. Quería hablarles a través de que vieran la gloria de Él y aquí había venido, a qué había sido enviado a esta tierra. Quiero que vayamos rápidamente a Juan. Juan 11, ese versículo no te lo di. Primero Juan 11, 23, 27 y después vamos a Juan 11, 39, 40, que ese sí te lo di, Dani. Juan 11, 23, 27. Mira lo que Jesús consuela a los hermanos de Lázaro. Recuerdan que el Señor llegó y llevaba 4 días ya de haber muerto Lázaro, y es donde vemos que el Señor también en su amor y amistad lloró. ¿Recuerdan? Marta, al saber que el Señor estaba, le sale a su encuentro. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Estoy leyendo 11, 22 al 27. Tu hermano, 23, tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. ¿Tenía claro el concepto de ella o no? ¿Cierto que sí? Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y mira la pregunta del Señor. ¿Crees en esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. ¿Y qué le dice el Señor? Dichoso esto, Marta. Dichoso. Dicho esto, Marta regresó. Bueno, pero ¿qué sucede aquí? El Señor le dice a Marta, vamos al sepulcro. ¿Había hecho una confesión y declaración de fe Marta o no? ¿Sí? ¿Había fe o no? Había fe. Cuando el Señor le dice que vamos al sepulcro, ¿cierto? Ella dice, Señor, pero hace 4 días murió. Eso ya tiene que estar oliendo muy mal, ¿cierto? ¿Y qué le dice el Señor?
39:40 del mismo Juan 11. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Y vuelve el Señor a recordarle su principio de fe, ¿cierto? Su principio de fe. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Y muchas veces a nosotros nos sucede algo muy similar a Marta. Empezamos nuestra carrera y nuestra vida cristiana llenos de fe, creyendo en el Señor. Aspiramos a que realmente podamos vivir momentos muy importantes en una relación con Cristo. Lo damos todo, hacemos todo. Pero cuando viene un momento de tropiezo, de dolor, de adversidad, ¿qué pasa? Terminamos como Marta. Y tiene que el Señor decirnos nuevamente y recordarnos cómo fue tu inicio, cómo empezamos nuestra vida cristiana. Habrá momentos difíciles en que bajaremos nuestros brazos, pero ¿sabes una cosa? El Señor está ahí diciéndote: ¿no crees? ¿No crees que yo soy tu Dios suficiente? ¿No crees que yo lo puedo hacer todo? ¿Que soy el creador de los cielos y de la tierra? Y muchas veces nuestra fe decae. Fallamos en cosas muy mínimas, como es dejar que Dios actúe y haga su voluntad. ¿Cierto? No le dejamos actuar. Y entonces acá Marta había tenido un momento hermoso delante del Señor, pero ella vivió una crisis de fe y necesitaba volver a sus inicios de ver para creer. Amén. De ver para creer. Muchas veces, mis hermanos, nosotros queremos, somos inmediatistas, ¿no? Entonces queremos que las cosas nos sucedan rápidamente, ¿sí? Tenemos al Señor del horno microondas y de la lámpara de Aladino, ¿no? Al minuto tenemos que tener todo ya listo, preparado, y si no, es que está fallando el horno, ¿cierto? No entendemos que posiblemente no le dejé el tiempo que era suficiente para que las cosas se procesaran. Entonces hay que cambiar el horno, ¿sí? Y a veces nosotros en nuestra vida espiritual nos pasa exactamente igual, ¿sí? Y entonces aquí Marta necesitaba volver en esa crisis de fe. Ella necesitaba nuevamente volver a creer, a ver para creer, ¿cierto? Y yo quiero decirte hoy, iglesia, que si hay algo que estás esperando, que si aún todavía no recibes respuestas del Señor, si no estás viendo lo que Dios está haciendo y que hay promesas de parte del Señor para que puedas rendirte ante Él y poner tu fe en acción para recibir el milagro. Amén. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Hebreos 11:3. Hoy vamos a estar paseándonos por la palabra del Señor. Hay varios versículos. 11:3 de Hebreos. Por la fe
entendemos que el universo fue formado, ¿por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo visible no provino de lo que no se ve. Sencillo. Amén. Sencillo, ¿cierto? Y eso lo amplió mucho más, ese concepto, el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:7, que creo que todos nos sabemos ese versículo, pero no lo ponemos en práctica. 2 de Corintios 5:7, ¿qué dice la palabra de Dios? Vivimos por fe y no por vista. ¿Recuerdan ustedes cuando hubo ese conflicto entre Abraham y Lot? El Señor le había dicho que dejara su tierra, que partiera donde él le iba a la tierra que le iría a entregar, pero él salió con Lot, en fin. ¿Y qué pasa? Que Lot se dejó impresionar, ¿por qué? Por lo que vio. Y eso que vio más adelante, ¿qué pasó? Fue Sodoma y Gomorra, que fue destruido. Y en cambio Abraham se quedó con lo más pelado que había del terreno, pero mira que después cómo fue eso de próspero, ¿cierto? Porque lo que tú crees que a ti no te da fruto, en el Señor eso que tú no crees va a dar un fruto. Amén. Va a dar un fruto. Así es de que si activamos nuestra fe, vamos a ver lo que esperamos. Amén. Lo que esperamos, porque vivimos por fe y no por vista. Lo segundo, recibir para dar. Este es otro principio también que tenemos invertido. Y en el orden del Señor es muy distinto, ¿cierto? Para dar, perdón. Nosotros pensamos que tenemos que pensar primero en lo material para poder dar, ¿cierto? Y tú das para recibir. Es el concepto distinto. Y esto siempre me ha llevado a pensar en lo que Juan, mi yerno, en algún momento nos dijo, ¿cierto? Mi esposa lo dice bien, yo lo digo al contrario. ¿Cómo es? En tiempos de escasez, mayor generosidad. En tiempos de escasez, mayor generosidad, ¿cierto? Pero nosotros esperamos tener para dar. Y es importante porque, iglesia, soy testimonio de personas de esta casa de oración que dieron para poder recibir y estaban en un momento de crisis, estaban en un momento crítico, estaban en un momento difícil, pero nunca dejaron de dar. Y el resultado final es que Dios no se queda con nada y Dios es un Dios de prosperidad. Dios quiere bendecirnos, pero todo depende cómo tú amarres tu bolsillo. Amén. Es dar para poder recibir. Y entonces en Lucas 6:38, Lucas 6:38, y mira que es que verdad, hablamos de cosas que son reales, que nos ha pasado. No sé a cuánto les ha sucedido eso, pero tú estás en un momento de crisis, pero ves necesidad y ayudas, y créeme que el Señor no se demora en darte una respuesta. Nosotros lo hemos visto y creo que muchos de ustedes y ustedes en ese ministerio de las misiones con mayor razón. Amén, con mayor razón.
que Dios no es deudor de nadie y lo que Él promete, Él lo va a cumplir. 6:38 de Lucas. Den y se les dará. ¿Qué dice acá? Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Amén. Y este principio no está hablando de qué tienes, sino lo que vas a recibir cuando tú das. Amén, iglesia. Pero pongámoslo en práctica. El Señor nos está hablando hoy y hay que empezar a hacerlo desde hoy. Amén. Y los que lo están haciendo, sé que vendrá la recompensa y la bendición de parte del Señor. Porque nuestra perspectiva siempre es, pero ¿cómo voy a dar si no tengo? Y el concepto es, no das, no tienes, porque no das. Amén. Ese es el concepto. Por eso, gloria a Dios de los que dan, gloria a Dios de los que piensan en el débil, porque la palabra de Dios dice, bienaventurado el que piensa en el débil, porque del día malo que vendrán, ahí está hablando la palabra de que sí vamos a tener que enfrentar días malos, pero del día malo lo librará el Señor. Amén. Es la promesa. Creámosle al Señor. No creas y no escuches tantas voces. Solamente escucha una y créela y ponla en práctica, que es la del Señor. Amén. Ahora, en Hechos 20:35 y estoy tratando de que tengamos la mayor información a través de la palabra del Señor, ¿cierto? Y Hechos 20:35, por eso es que es importante que podamos estar llenos de la palabra del Señor. Con mi ejemplo, ¿quién está hablando aquí? 20:35. Pablo está hablando aquí, ¿cierto? Y dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar ¿a quién? A los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Y había un hombre en la iglesia, el pacto, que él siempre era, no sé si lo hizo, pero siempre tenía a flor de boca esa palabra. Hay más dicha en dar que en recibir. ¿Sí? Y ahí es donde está la bendición, mis hermanos. Es ahí, en que podamos, muchas veces recibimos, estamos esperando un salario, ¿cierto? Pero resulta que al final del mes tus cuentas se fueron por algún lado. Y tu presupuesto pues quedó totalmente roto. ¿Sí? Ahora qué hacer, cómo manejar la situación, en fin. Porque realmente nosotros tenemos que entender que tenemos que ser buenos mayordomos que Dios pone en nuestras manos. ¿Sí? Y si Dios te dio para algo específico, utilízalo para eso. Amén, iglesia. Si Dios te dio para algo específico, utilízalo para eso. Muchos claman que no tienen, en fin, para pagar un recibo, qué sé yo. Y oran y el Señor les da la provisión, pero cogen ese dinero para otro. Les cortaron el recibo, pero bueno, volvamos a orar. Y el reino de Dios, recuerden, no funciona así. No funciona así.
Y entonces vamos a terminar siempre en derrota y siendo perdedores, porque cerramos los oídos cuando más abiertos tenemos que tenerlos para recibir la instrucción de parte del Señor. Amén. Y en esto hay un pasaje que me llama mucho la atención sobre lo que pasó. ¿Recuerdan la viuda de Sarepta? ¿Sí lo recuerdan o no? ¿No? Iglesia, ¿no? Iglesia. No. Dios mío, ¿qué pasa? ¿No recordamos a la viuda de Sarepta cuando llegó el profeta Elías allá enviado por el Señor? Bueno, se los voy a recordar. Primera de Reyes 17, 8 al 24, pero no lo voy a leer todo, ¿sí? Primera de Reyes 17, del 8 al 24. Recuerdan que Elías había pasado ya por un momento difícil. Elías había sido alimentado por los cuervos. El Señor lo estaba consintiendo, pero le dice: hey Elías, ya es el tiempo, hermano, párese de ahí, ya no más, ya actívese, hermanito, porque el reino de Dios lo arrebatan ¿quiénes? Los valientes. Amén. Y entonces el Señor le da instrucciones precisas a Elías. Le dice: algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. Permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Pero mira esto que me llama mucho la atención. Y vamos rápidamente allá, no quiten el dedo, su dedito ahí de Reyes. Vamos rápidamente a Lucas 4, 24 al 26. Lucas 4, 24 al 26. Mira lo que sucede acá, para seguir con la historia de la viuda de Sarepta. 24. Dice: pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan. ¿Sí estoy bien? Lucas. Mira, leamos el 25. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra. ¿Pero qué habla aquí Lucas? Muchas viudas vivían en Israel. Muchas. ¿Pero por qué el Señor lo envió allá a Sidón de Sarepta? ¿Sí? ¿Pensamos en eso? Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón. Ahora, muchas viudas, el Señor sabía, no conocía, pero posiblemente el Señor evaluó el corazón de todas ellas y dijo: hay una que realmente va a hacer, lo va a cumplir con mi propósito. Amén. Tremendo, ¿no? Y entonces seguimos aquí rápidamente con esta historia, ¿sí? Es para refrescarles a ustedes lo de la viuda de Sarepta. Mira esto: así que Elías se fue para Sarepta y al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda. Ellas eran identificadas, ¿cierto? Las que habían perdido a su esposo. Que recogía la leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también. ¿Qué tal el Elías, no? Tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Y mira la respuesta de ella: tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella,
no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos. Pero ¿qué le dice el profeta Elías? No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Dos cosas importantes. En el camino, Elías había recibido toda la instrucción de parte del Señor, ¿o no? Él no llegó allá, Señor, ¿y qué hago aquí con esta señora? No tiene ni para comer y qué, y yo tengo hambre. Él en el camino recibió las instrucciones. El primer principio es que tú no te muevas por emoción, nunca. Ni nunca pienses qué voy a hacer cuando no has escuchado la instrucción del Señor. Amén. Elías pidió de comer, la viuda le dijo: Elías, le puedo traer agüita, pero de comer es para mí y para mi hijo. Pero sin embargo, el Señor también le había hablado a esta viuda de que iba a ser prosperada. Amén. También que iba a ser. ¿Por qué? Porque ella actuó. ¿Sí? Ella dijo: no, ¿qué hago? No tengo. Pero Elías le dijo: tranquila, vas a tener. Pero el Señor también le había hablado a su corazón. Amén. Y entonces en el 11:13 cualquier otra persona le hubiera dicho que no. Y por eso me llama mucho la atención de lo de Lucas. Habían muchas, pero el Señor conoce el corazón y sus intenciones. Mas sin embargo, el Señor también es misericordioso y también muchas veces, conociendo nuestro corazón y conociendo nuestras intenciones, muchas veces dice: estoy presente en tu vida, aquí estoy. Ese es el Dios que tenemos, porque es el Dios de paz, es el Dios de amor, es el Dios de bondad, es el Dios de misericordia. Amén. Ahora, ¿qué pasa si la viuda no hubiese hecho lo que el profeta le dijo? No había sido prosperada. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho: dale, y tú? Y, o sea, no soy ejemplo, por favor, pero hablo de lo que Dios ha hecho en mí. Y cuando nosotros estábamos en el pacto, eso me sucedía. Llegaba mucha gente, y sobre todo que era o es un ministerio de rehabilitación. Entonces llegaba mucha gente con necesidades, pueda que fuera verdad o no verdad. Y mi esposa era la que me decía, y uno ahí el domingo, ay, mucho, a ver, diablo mentiroso, mucho, a ver cuánto hay en el bolsillo. Y veía uno un billetico de 20 ahí, ¿a dónde lo voy a cambiar? ¿A dónde? ¿Quién me presta 2,000 pesos para darle? No, saque los 20,000 pesitos y tome, hermano, ahí te ayudo. Pero mire, la verdad, y mi esposa es testigo y quienes lo vieron, salíamos de entregar mis 20,000 pesitos, pero había alguien que llegaba y o nos invitaban a almorzar, de verdad. Pero a veces uno se amarra, no, yo no puedo. Iglesia,
son los principios de vida. Y tenemos que ponerlos en práctica. No nos amarremos. Piensa simplemente que el resultado final de lo que tú tienes puede ser tu culpa, pero al final, el que va a proveer y va a dar es el Señor. Amén, iglesia. Esta viuda le creyó al Señor. Y por eso, iglesia, no podemos invertir el orden que Dios estableció, porque vamos a irnos en pérdidas. Ella hubiera sido su última comida, su último alimento. Y ella, yo me imagino haciendo su panecillo y pensando, ¿y qué le llevo a este? ¿Cómo lo parto en tres? Sí, había mucha pobreza, era viuda, pero supongo que el Señor le decía, aquí estoy contigo, no te preocupes. Amén, no te preocupes que estoy contigo. Ahora, tenemos que empezar, iglesia, a dar. Bendigo a todos los que diezman, a todos los que ofrendan. Bendigo el corazón de cada persona que lo hace, porque sé que estamos pasando momentos difíciles de la economía. Pero también yo los invito a que en tu presupuesto siempre incluyas lo que le vas a dar al Señor. No lo saques. Siempre incluye eso. Porque hacemos cuentas y al final el Señor no le quedó nada. Pero para el próximo mes, y llevamos un año diciendo que siempre para el próximo mes, y eso no va a suceder. Si tú te cuelgas en un gasto, en una cuota, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta van a ser un problema. Amén. Van a ser un problema. Entonces, el resultado final, dale al Señor, que Él se va a encargar del resto. Nos va a sacar de ese estancamiento, de esa sequedad. Y te aseguro, iglesia, te lo aseguro, que vas a ver esta ley de la siembra y de la cosecha. Te lo aseguro, iglesia. Amén. Tercero, queremos tener para ser felices. Salmo, y en esta semana, ese salmo, la familia Medina nos lo dio en la oración que tuvieron ellos. El Salmo 37:4. Deleítate en el Señor, ¿y qué va a pasar? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Y acá la palabra nos envía un mensaje muy sencillo y que muchas veces ni lo practicamos y nos cuesta entenderlo. Y es que cuando uno es feliz en su relación con Dios, cuando estamos realmente gozosos de estar en la presencia del Señor, Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Amén. Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Porque aquí el salmista David lo escribió sabiendo lo que ya había pasado en su vida. Amén. Se deleitó, vivió para el Señor, pero el Señor le concedió las peticiones de su corazón. Amén. Y entonces, la diferencia de muchos hoy en día es que están frustrados, no son felices, porque Dios no les ha concedido sus peticiones. Y entonces viven amargados, resentidos, y el principio establecido por Dios es que aprende a ser agradecido con todo y en todo. Dejemos de mirar al lado qué tienen los demás, mira al frente qué te ha dado Dios y disfrútalo. Amén. No pensemos
¿Nos harán falta muchas cosas? Claro que sí. Demasiadas, ¿cierto? Pero todo llegará a su tiempo. Pero también tú vas a recibir conforme tú te hayas deleitado en la presencia del Señor. Mira, una oración, una hora, martes y jueves, son 2 días. 2 días. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no nos deleitamos? ¿Por qué no estamos en la presencia del Señor? Iglesia, es hora de activarnos, es hora de despertarnos, es hora de salir de esa sequedad en la que nos encontramos. Es hora para tu bien, no para el bien de nosotros, es el tuyo, porque tú tendrás que rendir cuentas, iglesia. Tú tendrás que rendir cuentas. Y las aguas que pasaron ya no volverán a pasar. Se han hecho cursos, hemos estado con la oración, muy mínima participación, pero sí andamos en carreras, en problemas, sí hay llamadas que me pasa, que tengo, que ahora qué voy a hacer. Ora, hermano, ora. Nosotros como líderes no somos tus salvavidas, el único es el Señor Jesús, no lo somos nosotros. Y eso tiene que ser claro, iglesia. Amén. Y entonces acá, si estás corto en muchas cosas, mira primero cómo está tu relación con Dios. Amén. Ahora tú dices, yo, mejor dicho, al tope, al máximo, felicitaciones. Sigue, que en algún momento llegará la respuesta del Señor. Amén. En algún momento llegará. Y vuelvo y le repito, iglesia, lo he visto, tenemos testimonios de que eso funciona así. No funciona en tus matemáticas, sino con las del Señor. Amén. Es así. Por eso Mateo 6:33, ¿qué nos dice? Mateo 6:33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Todo lo demás. Y por eso el apóstol Pablo, un hombre que, como decía, como ahora se oraba, tanto como en abundancia como en la escasez, él vivió esos momentos. Pero mira lo que le decía a la iglesia: alégresen siempre en el Señor. Y vuelve ¿qué? A insistir, alégresen en el Señor. Regocijados, dice la otra versión, Reina Valera, en el Señor siempre. Y volvió a repetirlo. Otra vez digo, regocijados en el Señor. Amén. Regocijados. Iglesia, no permitas que por estar mirando lo que no tienes, termines en el total despojo, para que vuelvas a poner tu mirada en el Señor. Pero los años pasan, hay cansancio, la edad también, los años nos llegan a la vida y se van perdiendo las fuerzas y la energía. Y lo que tú no supiste aprovechar cuando Dios te lo dio, posiblemente cuando empieces nuevamente estás cansado. Y no lo vas a lograr. No. Con el Señor no tenemos ensayo, con el Señor es sí o no. Que tu sí sea sí y que tu no sea no, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Amén. Sencillo, iglesia, sencillo. Por eso mi invitación es: cambia tu actitud frente a las circunstancias, y las circunstancias van a cambiar de acuerdo al plan de Dios. Les repito,
Cambia tu actitud frente a las circunstancias y las circunstancias van a cambiar de acuerdo al plan de Dios. Ya no te quejes más. Adórale, alábale por todo lo que Él es y por todo lo que Él te ha dado y por todo lo que ha hecho y seguirá haciéndolo, porque la buena obra que Él ha comenzado en nosotros, Él la terminará hasta el día de su venida y tenemos que creer en eso. Amén. Y por último, muchos quieren ver el milagro para poder avanzar. ¿Sí o no? ¿No es así? Porque muchas veces nos dicen, y en el pueblo cristiano existe eso, de que no tenemos una verdadera consistencia espiritual. Muchas veces te dicen, mire, el día viernes en tal parte hay milagros. Y allá llegan. Pero como no recibiste ese milagro, saliste ¿qué? Frustrado, inconforme y a buscar otro lugar. Te hablan al oído, te dicen, te hablan del futuro, en fin. Y entonces estamos con ese comezón de oír y por eso no damos fruto donde Dios nos ha puesto. En algún momento el Señor te va a decir, chao, camina para este lugar. Porque las instrucciones de Él son claras. Pero da fruto donde Él te ha puesto. Y es tu obligación de activar tu vida espiritual. Es que allá hacen, bueno, allá hacen. ¿Qué recibes acá? No, que muy poquito. Ok, Señor, entonces no me conviene estar allá porque me dan muy poquito alimento. Pero recuerden algo, que nosotros no hablamos ni predicamos algo que no esté en la palabra de Dios. ¿Que hay errores? Claro, somos seres humanos. ¿Que nos equivocamos? Pues lógico. Por eso es importante no mirar al hombre. Porque el hombre se equivoca. Y si el hombre se equivoca, el culpable va a ser el hombre y Dios. Amén, iglesia. Entonces, muchos quieren el milagro, ¿sí? ¿Cuántos llegan a la iglesia muchas veces por primera vez a que les den, a que les cambien, que su hogar, que la economía, que en fin? ¿Cuántos han llegado así? Y no permanecen. Porque es que Dios no prende el horno microondas cuando tú quieres. El tiempo del Señor es perfecto. Esperémoslo. Es así de sencillo, iglesia. No se molesten muchas veces por situaciones que pasan dentro de una iglesia porque tratamos de dar lo mejor, hacerlo mejor, pero somos seres humanos y nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar. Por eso, puesto los ojos en Jesús, el iniciador y consumador de la obra. No es más, eso es todo, es el Señor, no somos nosotros. Amén. Así de que este principio también lo tenemos invertido, porque queremos primero el milagro para poder avanzar. Y queremos que en los momentos difíciles, como sucedió con el pueblo de Israel, cuando el Señor los llevó al desierto, que se abrió el mar rojo, queremos que se abran las aguas para poder pasar. Y cuando lleguemos al otro lado, nos olvidamos quién fue el que nos abrió ese paso. Amén. Y entonces el Señor no te va a abrir las aguas si antes no te has deleitado en la presencia de Él. Amén. Si no te has deleitado en la presencia de Él. Y tenemos que dar pasos de fe, porque de lo contrario nos estancaremos en nuestra vida espiritual.
Y mira algo que me llamó también mucho la atención en Éxodo 14:15. Éxodo 14:15. Ya el pueblo de Israel se encontraba en el desierto. Les quiero decir algo. El GPS de Moisés no se había averiado, ¿cierto? Posiblemente si hiciera de pilas, pues la pila posiblemente, si no era de las mejores, sí se había descargado. Moisés no dijo vamos a salir por aquí. ¿Recuerdan que una nube los cubría a ellos? ¿Recuerdan que el Señor los alimentó? ¿Recuerdan que el Señor les dio de beber? ¿Recuerdan que el Señor 40 años su calzado y sus vestidos no se desgastaron? ¿Quién estaba con ellos? Pero fueron 40 años. Ahora estaban ante una situación, tenían que enfrentar la persecución que ellos tenían que enfrentarlo. Vieron el mar Rojo y dijeron hasta aquí llegó la carrera, hasta aquí se terminó. Ahora ¿qué vamos a hacer? Este líder, porque ahí el culpable era Moisés, ¿no? No eran ellos. Por eso muchos quedaron en el desierto, porque fueron rebeldes y murmuradores con su líder. Amén. Y entonces aquí pasa algo. El Señor abre el mar Rojo para que su pueblo pase, porque al otro lado se iban a encontrar de todas maneras con obstáculos, con dificultades, con adversidades, pero había una promesa de parte de Él que al otro lado vendría la prosperidad. Amén. Y entonces, ¿qué sucede acá? En el 14:15, mira lo que dice Moisés. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Uy, tremendo, pero si estamos aquí, Señor, o sea, ¿qué hago yo? Mire, ya vienen ahí, el ejército ya nos va ya esta persecución hasta aquí llegó. ¿Qué hacemos, Señor, ahora? Pero mira lo que le dice el Señor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde nos vamos? ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Proceso de fe, pero también el Señor ya le había hablado, como le habló a Elías, a la nubia, no, que es mi esposa, a la viuda de Sarepta, y mi esposa todavía aquí estoy. Sí ve cómo la tengo en mi corazón, en mi pensamiento. Pero así como el Señor le había hablado a la viuda de Sarepta, le había dado instrucciones, a Elías le dice a Moisés, ¿y a mí por qué me dice si yo ya le dije lo que tenía que hacer? ¿Cuántas preguntas muchas veces le hacemos al Señor nuevamente de lo que Él ya nos ha dicho que hagamos? ¿Cuántas veces, iglesia? Que ordena a los israelitas que se pongan en marcha, avancen. Yo ya le dije a usted. Amén. ¿Y qué pasó acá? Que dicho de otra manera, ¿cierto? El Señor le dice, ¿por qué no? ¿Por qué me pides un milagro? Yo te lo voy a dar, pero tienes que hacer lo que yo te dije que hicieras. ¿Así ve la diferencia de cómo recibir el milagro? El milagro tú no lo vas a recibir por venir aquí los domingos, iglesia. No lo vas a recibir. El milagro no lo vas a recibir por la oración de los martes, de los jueves, por participar en los cursos, porque tú eres un versado en la palabra del Señor. Lo felicito. El milagro se va a suceder
cuando realmente tú avances en medio de la adversidad, en medio del peligro, en medio de la dificultad, porque el Señor te dijo que pasaras por ahí porque tú no estabas solo. Respuestas, ¿no? Y entonces aquí Moisés actuó. ¿Y qué pasó? Que Dios permitió que cruzaran el Mar Rojo. ¿Y sabes qué? Y el Señor va a abrir ese Mar Rojo en tu vida cuando tú no tengas duda de tu vida cristiana. Cuando tú realmente sabes que has enfrentado cualquier cantidad de situaciones complicadas, pero sabes que tienes al mejor y que con ese mejor, que es el único que venció, vencerás tú también. Amén. Vencerás tú también. Amén. Y entonces, tremendo, ¿por qué me pides que haga el milagro cuando tú ya sabías que yo lo iba a hacer? ¿Cierto? Y hoy tienes que dar ese paso de fe, iglesia. Las aguas se van a abrir en los proyectos que tú tienes. Se van a cumplir si das esos pasos de fe. No sé por qué estás orando, no sé por qué estás pidiendo, no lo sé, solo tú ahí con el Señor. Pero deleítate en Él y concederá las peticiones de su corazón. Amén. Deleítate en Él, iglesia. Ahora, no esperes el milagro para avanzar. Tú tienes que dar el paso de fe. Siempre las circunstancias nos van a detener. Muchas veces todos hemos parado porque las circunstancias han sido adversas. Porque llegaron cosas que ni siquiera pensaste que pudieran suceder, pero llegaron. Viviste momentos de crisis en la economía, con tu pareja, con tus hijos, en el trabajo, en fin. Pero ¿sabes qué? El Señor te dice, con lo que tienes en la mano, ábrete paso, porque yo estoy al frente tuyo y yo peleo por ti. Amén. No peleemos lo que no tenemos que pelear. Y así como lo hizo con su pueblo, de guardarlos 40 años, de proveerles 40 años, de abrir el mar, de todo lo que Él hizo, lo hará contigo y conmigo también, iglesia. Así de que no alteremos los resultados en el orden del Señor. Si queremos bendición, si queremos ver milagros, tenemos que actuar conforme a su voluntad y esperar el tiempo perfecto de Él. Y termino con Gálatas 3, del 1 al 6. Amén, iglesia. Gálatas 3, 1 al 6. Mira este mensaje de Pablo. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? A ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con la que aceptaron el mensaje? Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos, tanto sufrir para nada. Y mira que hay 3 interrogaciones hacia ese cuestionamiento de Pablo a la iglesia. ¿Sí? Si es que de veras fue para nada, al darle Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? 4.
Y termino con el 6, dice, así fue con Abraham, le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta. Ahora, Pablo está exhortando aquí a la iglesia de Gálatas porque tenían sus motivaciones incorrectas y seguían actuando bajo la ley. Ellos ya sabían, habían recibido al Señor, conocían del Señor, sabían quién era el Señor, pero nuevamente se volvieron a sus lamentos, como veíamos el domingo pasado, a lamerse en sus propias heridas, ¿cierto? Pero abandonando lo más importante, la relación con el Señor. Y aquí Pablo les hace una tremenda exhortación de que el legalismo, la religiosidad y su orgullo era el resultado de esas vanas incoherencias en las cuales estaban viviendo. ¿Sabes qué? Todos, cuando recibimos al Señor, recibimos las arras de su Espíritu Santo. Ahora lo que tenemos que hacer es activar esa relación con el Espíritu Santo de Dios. Porque por eso el Señor dijo, les conviene que me vaya, porque les dejaré a mi consolador, a mi paracleto. Y Él se va a encargar ¿de qué? Espíritu Santo se va a encargar ¿de qué, iglesia? Trae la convicción de pecado, de justicia y de juicio a nuestras vidas. ¿Necesitamos algo más? Necesitamos, iglesia, actuar. Necesitamos pararnos firmes en nuestra relación con el Señor. Son conceptos básicos, pero que de todas maneras, si no se ponen en práctica, seguiremos naufragando en nuestra vida espiritual. Estamos remando a la inversa. Y solo cuando elevamos cuando elevamos las anclas, no, del barco, las velas. Yo estaba pensando en el fósforo y dije, me falta algo más, la vela. Era la vela, claro. Cuando elevamos las velas, ¿cierto? El Espíritu Santo de Dios nos va a guiar hacia dónde tenemos que llegar. Amén. Hacia dónde tenemos que llegar. Y si hoy tus motivaciones son incorrectas, es hora de reevaluarlos, de volver nuevamente a tomar la dirección correcta. Amén, iglesia. Señor, gracias te doy por tu palabra. Señor, tú has sido bueno. Solo te pido que abras nuestro entendimiento. Señor, danos la sabiduría. Hay